Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. ¿Conoces a un hipócrita religioso? ¿Eres tú un hipócrita religioso? ¿Somos hipócritas religiosos? La hipocresía, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Fíjense que Jesús habló mucho acerca de la hipocresía en el capítulo 23 de Mateo. Ahí fíjese lo que le dijo a los discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. El día de hoy se diría, tienen la responsabilidad de interpretar las escrituras. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Entonces fíjese bien, para Jesús la hipocresía es simple y sencillamente no practicar lo que se predica. Literalmente, hipocrités en el griego implica arrogancia y dureza de corazón, completamente desprovisto de sinceridad y autenticidad. Jesús repudiaba, amigos, sin reserva esta actitud. Fíjese lo que le dice en Mateo 7, versículos 3 al 5 a la gente que lo estaba escuchando en el Sermón del Monte. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Qué pregunta tan extraordinaria, y qué pregunta que yo creo que en el día los cristianos probablemente es la pregunta que menos nos hacemos, muchos de nosotros. Fíjese esta otra pregunta. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y a veces en las iglesias, en las congregaciones, inclusive a la distancia también, podemos darnos cuenta de que alguien está haciendo un juicio sobre otra persona, pero esa persona a su vez tiene cosas en contra que no quiere reconocer. Y no hay manera de que se les convenza de que primero deben, como dice aquí, de atender la viga que está en el ojo de la persona que está juzgando. Y el versículo 5, la palabra de Jesús es muy dura. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces fíjese bien, cuando usted y yo estemos juzgando a otra persona, implica que si conocemos la palabra de Dios, ya nos quitamos la viga del nuestro. Todas las personas que emiten un juicio sobre otros están implicando que ya tienen los ojos limpios, que tienen la mirada limpia. Se ha dicho también que hipócrita es una palabra vinculada al teatro, donde la gente en un show, en un espectáculo, se ponía una máscara para actuar, como por ejemplo las novelas que hay en la televisión. Esos serían hipócritas, vamos a decir, en el término que se usaba en aquellos tiempos entre los griegos, puro espectáculo. Un hipócrita religioso también es aquel que al llegar a la iglesia o presentarse públicamente como cristiano, se cuelga una máscara, pues. Palabras más, palabras menos. Acabo de escuchar precisamente en la mañana un podcast. El pastor Adrian Rogers decía que una persona de estas características sería alguien que llegaría temprano todos los domingos, que traería su Biblia, que traería su ofrenda o su diezmo, porque a veces así también le dicen en las congregaciones diezmo. Sería una persona que al menos no se le conocería algo relacionado con el adulterio o la fornicación, pero que se iría al infierno al morir. Los hipócritas religiosos, dice Mateo 23:4, atan pesadas cargas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para levantarlas. Y este es el pan de todos los días. Le piden los hipócritas religiosos a otros que se porten, que sean santos, que no hagan, que no vean, que no toquen, que dejen de hacer y que ahora hagan esto. Y la verdad es que ellos no mueven un dedo, dice Jesús, para hacer lo que le piden a los demás. Son gente que todo lo hacen para que la gente los vea. En segundo lugar, el versículo 5
no nada más a tan pesadas cargas, sino que el juicio que yo voy a emitir sobre otra persona, sobre otro grupo de creyentes o de personas que dicen creer en Cristo, voy a tratar de hacerlo de tal manera que yo, mi persona, destaque, que mi nombre sea el que aparezca en primera plana como aquel que está denunciando la mentira, como aquel que conoce la verdad, como aquel que tiene la visión libre de vigas, y así pues me voy a hacer famoso descalificando a otras personas. Lamentablemente hay ministerios, hay hermanos, creo que son hermanos que han construido o que están construyendo su fama a partir de la descalificación de otras personas. Pero personalmente yo creo que lo más dañino que hacen es lo que dice el versículo 13 del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Dice que cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ellos ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Esto es lo opuesto a la evangelización. Y lamentablemente a veces la evangelización de algunos es cerrarle las puertas, el acceso al reino a la gente que está buscando de Dios. Así que en resumen, esto significa que un hipócrita religioso carece de verdadera comunión con Dios, se ostenta como conocedor de las Escrituras para que otros hagan lo que ellos dicen que se debe de hacer para obtener el favor de Dios, para obtener la salvación, para ser santos. Los fariseos a los que Jesús estaba hablando eran verdaderos enemigos de la gracia de Dios, y la estrategia del hipócrita religioso siempre es la misma. Ellos tratan de hacerte entender que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que la santidad de Dios son cosas que en realidad no son lo que dice la Escritura que son, sino lo que ellos han inventado o le han añadido a lo mismo. La Escritura es clara en dos cosas: que la salvación es por la fe sola. Dice Juan 1:12 que nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando creemos en Cristo. Juan 3:16 también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Romanos 10:9 dice lo mismo, que es a través de creer en el Señor Jesús que somos salvos eternamente. Y la santidad es un proceso que dura toda la vida. No por nada el apóstol Pablo en Romanos 12 dice: renueven su mente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no tuviéramos esa necesidad, una vez salvos, de estar constantemente analizando las Escrituras para buscar la voluntad de Dios, entonces esta advertencia no estaría aquí. Pero sobre todo, fíjense lo que dice Filipenses 2:13 al 14, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, dice el apóstol Pablo, hay que esforzarse en la vida cristiana como discípulos de él, por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Está claro pues que la santidad es un proceso que dura toda la vida. Pero el hipócrita religioso te va a tratar de convencer de que tú no eres santo a menos de que él apruebe tu santidad, de que el proceso de santidad que tú estás llevando tiene que ser exactamente el que ellos dicen que debe de ser, que la etapa en la que tienes que estar ahorita tú en tu vida cristiana no es una etapa que se desarrolle conforme al Espíritu Santo trabaja en ti, sino es una etapa que se debe de desarrollar como ellos dicen que debe de ocurrir. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo reconocía que él disciplinaba su cuerpo para no ser descalificado. Así que la obligación de todos los discípulos es no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino que a través del Espíritu hacer morir o darle muerte a los malos hábitos del cuerpo. Eso es lo que dice Romanos 8, versículos 12 al 13. La pregunta ahora es: ¿cómo los hipócritas religiosos ven la salvación y el proceso de santidad? En general, ellos confunden una cosa con la otra. Como ellos desean mantener el control sobre tu vida, el poder sobre tu vida, te van a decir
que salvarte no es fácil, que es muy difícil y que la santidad es lo que ellos dicen que es. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Si caes bajo el engaño del hipócrita religioso, te vas a esforzar por ser validado por este tipo de personas. Cuando tú sientas que necesitas dirección espiritual, que te enfrentes con una lucha espiritual, vas a ir con ellos y ellos van a estar calificando desde su hipocresía el avance que tienes y te van a calificar correctamente si les das por su lado. Si tú empiezas a cuestionar lo que ellos están diciendo, entonces no te la vas a acabar. Se te van a venir encima y van a empezar a descalificarte. Inclusive pueden llegar a decirte que no eres cristiano, que eres un falso hermano, para tratar de manipularte, para seguir teniendo el poder sobre tu vida. Ten cuidado, mucho cuidado con los hipócritas religiosos. Hay gente que me ha escrito y que me ha dicho que ha pasado por profunda depresión y ansiedad porque cayeron víctimas de hipócritas o de un hipócrita religioso que les dijo que la santidad y que la salvación eran cosas muy pero muy complicadas y que ellos sabían exactamente el camino que debían de seguir. Y bueno, los tuvieron bajo su poder mucho tiempo hasta que ya no pudieron más y trataron de buscar ayuda en otra parte. Legalismo, sufrimiento y falta de paz es lo que vas a encontrar paulatinamente al lado de estos personajes, aunque al principio te sientas emocionado porque alguien más está validándote. Y por último, déjeme decirle, nunca había sido tan sencillo ser un hipócrita religioso como en nuestros días. Ahora, a través de Instagram, de Twitter, de Facebook y de TikTok y todas las redes sociales, usted se puede hacer de un perfil, de una máscara y presentar una imagen de que usted es un cristiano santo, puro, inmaculado y que entiende todos los misterios de Dios. No hay manera o es muy difícil de que alguien a kilómetros de distancia sepa en realidad cómo vive usted, en realidad cuáles son sus hábitos, cómo es su iglesia, qué piensan de usted en su congregación, qué piensan de usted sus vecinos. Entonces, eso nada más lo sabe la gente que está inmediata a usted, pero a la distancia usted puede presentar una máscara que no se corresponda con la realidad y eso nadie lo va a saber. Y puede tener usted muchos seguidores y mucha influencia y en realidad estar siendo un hipócrita religioso que vende una imagen que usted no es. Y lo mejor de este tipo de hipocresía religiosa es que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Y usted se sorprendería de saber que hay hipócritas religiosos que ni siquiera van a la iglesia, que hay hipócritas religiosos que han violado la ley de Dios y que se han convencido a sí mismos de que en realidad no han pecado de ninguna manera. Y a veces hay quienes les hacen ver eso en redes sociales y lo que hacen los hipócritas religiosos es que le sacan la vuelta a este tipo de cosas de gente que los conoce y se meten en un verdadero lío y todo por estar mostrando una cara de mentiras. Pero recuerde que a Dios no le podemos engañar, Él lo conoce todo. Marcos 4:22 dice: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Así que si esto le ha pasado recientemente a ministerios muy famosos que creíamos que eran perfectos y son grandes escándalos el día de hoy, la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, Grace Community Church, Ravi Zacarías, Mars Hills, Hillsong, y así, párele usted de contar. Imagínese con nosotros que tenemos un pequeño perfil en redes sociales, si a nosotros no nos va a llegar también esa hora si seguimos por el camino de la hipocresía religiosa, juzgando a otros como si nosotros no tuviéramos viga en nuestra visión y no tuviéramos que estarnos ocupando verdaderamente de nuestras propias vidas antes que de las vidas de los demás. Así que mientras un hipócrita religioso se hace de fama a través de un perfil de redes sociales, fíjese lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, tarde o temprano. Así que si tú eres un hipócrita religioso, arrepiéntete de eso. Y si no lo eres, ten cuidado, porque nunca había sido tan fácil ser un hipócrita religioso como en nuestros días. Todos, estimados amigos,
tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Seguramente ha habido ocasiones en que hemos presentado todos, incluyéndome yo, una cara que no se conforma con la verdad. Pero tenemos que reconocerlo, resolver eso y seguir adelante en el camino del Señor. Lo que no debemos de hacer nunca es negar que la hipocresía religiosa no es un peligro para nosotros y tener humildad delante de Dios cuando nos veamos tentados a hablar pestes de otras personas que no conocemos, que no nos conocen, que no nos constan los hechos y que sin embargo nos vemos tentados a presentarnos como los jueces impolutos delante de la vida de otras personas. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Gracias por ver este video.